oyentes con la defensora pública Liz Paola Mongelos. Buen día, doctora, ¿cómo estás? Buenos días, muy buenos días. Gracias por atendernos, doctora. Caso Marilyn Michelle, Michel. sí. Queremos hablar un poquito contigo, que nos comentes cómo llegamos a 11 años de prisión preventiva, por ejemplo, ¿verdad? Que eso a mí me llama poderosamente la atención. ¿Cómo llegamos a este nuevo juicio oral y público? Así realmente es un caso bastante emblemático, Marcos. Más que nada porque la persona que se encuentra procesada es una mujer, ¿verdad? Que a la fecha ya ha redoblado el compurgamiento de la pena mínima en prisión preventiva. Sí. Acá nos ponemos siempre a Doctora, reflexionar. para La ser, prisión para ser bien preventiva, gráfico y técnico, sí. ¿cuánto es la pena mínima? Para que nuestros teleoyentes sepan. Y ella está procesada, entiéndase, acta de imputación, acusación fiscal y autoelevación a juicio oral y público, principalmente esta última resolución judicial, califica su conducta en la descripción normativa del artículo 105, Sí, es decir, homicidio doloso, y el sí. grado de participación que le atribuyen es el de instigadora. Sobre esa base, entonces, la pena mínima prevista es la de 5 años. Sí. O sea que Y ella se, superamos un año ya el doble. no, ella está hace 11 años, ya 2 veces ha cumplido la pena Sí, mínima. por eso. 2 veces cumplió y Sí, más un el año. doble. Exactamente, se encuentra hace 11 años en prisión preventiva. Qué bárbaro. Ah, Entonces uno puede preguntarse por qué tanto tiempo y la duración máxima del procedimiento, dónde quedó, ¿verdad? Claro, y la Entonces, duración máxima del procedimiento, 4 años, ¿verdad? así mismo, solo que hubo un devenir de cuestiones procesales, entre ellas que en el año 2015 se dicta una sentencia definitiva, que esa sentencia fue recurrida por sus defensores en aquel entonces en casación. Sí. Y es el recurso extraordinario de casación lo que tardó mucho tiempo en ser resuelto. Y una vez que fue resuelto, anuló la sentencia de la Cámara de Apelación, que confirmaba la sentencia de primera instancia, y por decisión directa anuló también la sentencia de primera instancia, es decir, anuló esa primera condena a 22 años de privación de libertad. Doctora, Entonces, sí, sí. esa resolución de la Corte, había leído una nota de un medio colega también, que Ujú. decía que hubo errores procesales graves. Y nos gustaría, si podrías comentarnos también, tengo entendido las resoluciones del año pasado nada más, o sea, prácticamente 6 años después, ¿Cuáles son los ¿cuáles son errores? esos errores, verdad? Y en resumida síntesis, así te podría decir, la declaración de uno de los coprocesados en la causa se había tomado en la comisaría. Es decir, a una persona que estaba sospechada de ser participante en el hecho, le tomaron una declaración en el Departamento de Investigación de Delitos. Esa declaración, sin la presencia de su abogado, sin la presencia del Claro. Ministerio Público, es decir, los agentes policiales y él. Entonces, esa información que ese chico había supuestamente en forma voluntaria, libre, de toda coacción, esa información es lo que da, vamos a decir, el inicio para la colección de otros tipos de informaciones que luego fueron incorporadas al proceso, aparte de también una llamada anónima. Es decir, la Corte lo que consideró es que esta declaración prestada en sede policial, al no haber sido rodeada de las formalidades que establece la norma procesal, no podía haber sido valorada. Es decir, porque no observaba lo que dispone el artículo 86 del Código Procesal Penal en cuanto a los requerimientos de la declaración indagatoria que debe ser realizada ante el fiscal en presencia de un abogado defensor. Entonces lo que hace la Corte es, y al haber sido tomada esta información y valorada en la sentencia definitiva, lo que hace la Corte es restarle valor a ese acto, considerando nulo por haber inobservado disposiciones constitucionales y procesales, y hace que esto nulifique la sentencia por haber sido usado como un elemento en la valoración. Sí.
Y pero esa, sin esa embargo no le da ese información, esa efecto. Sí, información que surge en la comisaría, que de hecho es un documento que no puede llevarse como una prueba ni de ningún tipo, comprometía a tu representada, doctora. comprometía a mi representada, a más que esa declaración o esa información que él introduce ante la policía luego es utilizada para obtener información, vamos a decirle tampoco que no le comprometía en forma directa a mi representada, sino información, en fin, que fue incorporada al proceso. Entonces la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿cuán válida puede ser esa información posterior que nace de un acto viciado, que nace de un acto contaminado, ¿verdad? ¿Cuánto puede valer los actos posteriores? ¿Se puede aplicar la teoría del fruto del árbol venenoso, verdad? Esos actos posteriores que tuvieron nacimiento en ese acto que la propia Corte ya declaró nulo, pueden ser considerados válidos, ¿verdad? Y eso por un lado. Y otro Sí. extremo es una llamada anónima, que realmente antes de esa declaración hay una llamada anónima que se hace al Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional y dice, el homicidio ocurrió de esta forma, fue instigado por la señora Marilyn Michelle Eversart, y a los efectos de concretar su intención de matar a su hermana, le contrató a fulano y a mengano, y da todo, números de teléfonos, nombres. Esta llamada anónima nunca fue, aparte que fue también utilizada para iniciar el proceso penal, cosa que es sumamente discutible porque particularmente lo considero antisistémico el tema de las llamadas anónimas porque impide el control de la prueba y por tanto el ejercicio de la defensa, pero sin embargo el proceso inicia con esta llamada anónima, se le involucra así a Marilyn Michelle, no habiendo otros elementos, por lo menos con una certeza, con un crédito de certeza probable de que ella podía haber tenido participación en el hecho, y por esta llamada anónima se la vincula, se la procesa y se decreta su prisión preventiva. Y luego, obviamente, se usa también la declaración del coacusado para poder fundar su participación y ulteriormente su culpabilidad, y sobre esa base se le condena. Qué raro. Doctora, quién fue el juez penal de garantía de este caso? En aquel entonces, la fiscal de la causa era la doctora Marlene González de Ovelar. En aquel entonces, porque este hecho ocurrió, data del año 2011, ¿verdad? Y en aquel entonces el juez era el doctor Pane Micheli. Porque estamos hablando de un proceso viejo, Sí, sí, claro, 2011, claro. ¿verdad? Entonces, aparte de eso, Marco, el inconveniente es que también en la investigación surgió una línea de que el autor del hecho podría haber sido el instigador, el ex marido de la procesada. Pero esas cuestiones no quiero tocar porque están en la investigación, ¿verdad? Claro, 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 pero qué bárbaro. O sea, una llamada anónima y una declaración ante la policía. Esa es la Eh, pregunta, es sobre la cual hay que inflexionar. Si una llamada anónima e igualmente una declaración ante el personal policial puede ser válido y como elementos para que diligencias que se hayan iniciado en esas dos situaciones tengan validez y no hayan sido también afectadas por el acto viciado, ¿verdad? ocurre una llamada anónima, ocurre un homicidio acá en Sajonia. Yo hago una llamada anónima y le involucro a Lucas. Yo sé que Lucas Aracho fue el que cometió el hecho punible, pueden encontrarle en tal lugar. O sea, en base a eso, Así se le mismo. procesa a Lucas, se le priva de su libertad y desde que entró hasta hoy, 11 años no sale. Así mismo. Y con independencia de que esta llamada anónima da datos específicos, o sea, más que una llamada anónima pareciera una persona que tuvo participación Ujú. en el hecho, ¿verdad? Porque dio datos muy precisos. ¿Y Doctora, qué persona maneja datos tan precisos de un homicidio, verdad? Si no es Sí, cuanto sí, mínimo un no es participante. el mismo que cometió, ¿verdad? O el mismo que instigó o el mismo que es cómplice.
Claro, claro. A no Doctora, ser que para hablemos algo hacer, más para hacer un poco complejo. más, a ver, un poco clarificador, a partir de ahí se colectaron algunas pruebas de verdad. Sí, sí, se colectaron pruebas como cruces de llamada, más que nada. Cruces de llamada. Porque Eh, entre este chico que dio la declaración en el Departamento de Investigación de Delitos, había una relación laboral con la señora Marilyn Michel. Era su mm, secretario. Por ende, la comunicación telepática no existía cuando eso, y la telemática, si no tenían que hablar por teléfono. Claramente hablaban por teléfono, Claro, porque era el actor jefe y empleado. el autor del hecho, el autor material del hecho es el secretario de la... No, 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 tampoco no. El autor material es otra persona. El secretario sería la persona que supuestamente fue contratada Contrató. para buscar el sicario. el Ya, nexo sería. Exactamente. ya. Sí, el Doctora, nexo. ¿ustedes Que está habrían, acusado igualmente como investigador. ustedes habían planteado en el primer juicio, o bueno, usted No estuvo en el primer ejercía juicio, ¿no, la doctora, o defensa. no? No, 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 en Ah, el no primer estuvo. juicio no. Y no sabría, doctora, si se planteó la exclusión de estas pruebas que nos comentabas que serían irregulares. No, no, no sabría, no sabría. Y Ya realmente a partir de la casación es la que hacemos un análisis mm, más profundo, ¿verdad? De los sí, elementos de prueba. Pero obviamente yo tampoco, como el juicio apenas lo reiniciamos el viernes y lo cortamos por una cuestión del tribunal, ¿verdad? Todavía no pude deducir todos los incidentes, Marcos. O sea, yo no te quiero dar tampoco información ahora porque recién mañana tengo que terminar de plantear los incidentes. Doctora, ¿quiénes son los del tribunal ahora? Preside la doctora Lilian Flores y lo integran el doctor Blas Imas y el doctor Hugo Segovia Villasante. Es el tribunal de Luque. y justamente ahí se hace el juicio, entonces, doctora, Sí, ¿y allí. cuándo Continúa sigue mañana. mañana? ¿A qué hora sería? Mañana continúa. A las 10:30 de la mañana. ¿Quién es el agente fiscal o la agente fiscal que está Y ahora por la como... fiscalía se presentó la doctora Otilia Aguilera y la doctora Elena Fiore mm, por parte de la fiscalía. ya, entonces está en etapa incidental, ¿no, doctora? Estamos en etapa, pero así, bien incipiente incidental. Acabamos de arrancar el juicio. Ya. ¿Y cómo está tu defendida, doctora? ¿Tuviste la oportunidad de hablar con ella? Dijo que podía Y ella, declarar en el luego de juicio. 11 años privada de libertad, está deshecha. A ella le robaron la dignidad, la anularon como persona, le sacaron todo. Ella era empresaria, tenía, tenía sociedades relacionadas al rubro de reparación de vehículos, importación de repuestos. Y por la privación de libertad ella perdió todo, al punto que me mencionó cuando entró a prisión no tenía ni ropa. En el Buen Pastor desde el Buen Pastor pedía por favor que me traigan ropa, no tengo ropa. Por muchos años no le vio a sus hijos. Como te digo, la anularon como mujer, la anularon Mm, como madre, la anularon como persona, ¿verdad? Hoy día sus hijos ya luego de 11 años son adultos, o sea, le privaron de ese derecho a crecer y educar a sus hijos. Hago nomás alusión a eso ya que ayer celebramos el Día de las Madres, ¿verdad? sí. Sí, Entonces, para ver doctora. nomás cómo la prisión preventiva te puede destruir. Sí, no, definitivamente es una más que una pena anticipada en este caso, doctora. ¿Es inocente tu representada? Totalmente, Marcos. Esa es la línea de la defensa igualmente. Porque eso lo hace mucho más grave, o sea, eso hace mucho más grave a todo esto que nos estás relatando, porque si uno habla, y hablábamos con Lucas antes de comunicarnos contigo, si uno habla de errores procesales, de, no sé, se allanó una casa sin orden de allanamiento, se interceptaron comunicaciones sin orden judicial, se utilizaron como prueba, y bueno, y como vos bien dijiste, ese es el fruto del árbol envenenado, y cae la tesis o la posición del Ministerio Público por esos errores. Pero en este caso vos estás sosteniendo luego, no, mi cliente es inocente. Quiere decir que no tuvo luego Totalmente, participación de ningún tipo en el hecho punible, ¿verdad? totalmente, Marcos. Si aplicamos siempre las reglas de la lógica y la experiencia, ¿verdad? Por eso siempre la sana crítica al tiempo de valorar las pruebas es demasiado importante. Claro, claro, claro. Por eso,
Ahí está donde radica la importancia de la sana crítica. Y bueno, continúa mañana el juicio y vamos a estar atentos, doctora, al desarrollo de este juicio. Bueno, muchas gracias, Marcos. Gracias por el espacio también. Gracias, doctora. Te informó PDS Radio TV Digital. La doctora Liz Paola Paola Mongelos. Mongelos. Defensora pública. Sí, ok, lento ya anda por ahí, ¿no? Da igual. Lunes. Lo entró el... Lunes, ¿Eh? lunes. Lunes. Hace frío.